Este fin no es mío, el link del creador estará en la descripción, puede que haya unos errores de lectura porque se pudo copiar mal o cosas así, bueno eso es todo adiós y vayan a seguir al creador de Wattpad. Izuku fue una vez un niño entusiasmado y feliz. Corría con estrellas en los ojos y una sonrisa que podía matar el sol. Era brillante, amable, dulce, cariñoso y prácticamente un ángel. Era imposible odiarlo. Izuku era querido por su familia. Toshinori Yagi, Inko Yagi y su hermana gemela, Izumi Yagi. Era feliz, la vida era maravillosa. Sin peculiaridades 12 esa sola palabra. Esa miserable palabra, representada por una articulación extra en el dedo del pie. Convirtió su vida feliz en una tortura. El día que llegó a casa, sus padres celebraron que su hija tuviera un poderoso don de telequinesis. Más fuerte que el de sus propias madres. Izuku se entristeció porque ni siquiera lo miraron, pero siendo el niño ingenuo y optimista que era, lo ignoró y se fue a la cama. Esperando que lo consolaran y que todo volviera a la normalidad. No lo era. Izuku no lo entendía. Al parecer, su hermana y sus amigos habían dejado de apreciarlo. Al ver que su sueño de ser un héroe sin peculiaridades los había ofendido personalmente. Izuku no lo entendía, pero era demasiado puro. Así que ocultó a sus padres las cicatrices que le habían causado sus hermanos y amigos. Lo hizo durante un mes antes de darse cuenta de que no les importaba. La familia de Izuku había planeado ir a un parque acuático. Izuku estaba muy emocionado, pero al darse cuenta de que se habían ido y él seguía en la puerta, la dura realidad se impuso. Lo olvidaron. No lo querían. Su propia familia lo odiaba. Todo porque no tenía peculiaridades. 15 Durante los siguientes 9 años, Izuku fue menospreciado y atormentado. Izumi lo lanzaba constantemente y lo golpeaba con objetos. Katsuki se le acercaba a la cara, quemándole el cuerpo con explosiones y ahogándolo con ceniza. Kotsumi usaba su don de misil a distancia para derribarlo y golpearlo cuando esperaba estar a salvo. Shoto lo quemó y lo congeló, provocándole una grave congelación, y Ciato lo quemó con su don de vapor. 15 A Izuku solían llamarlo Deku, pero prácticamente nadie conocía su verdadero nombre. Como Izumi tenía el pelo rubio en lugar del verde bosque de Izuku, nadie sabía que eran parientes. Lo acosaron durante 9 años. No, acosarlo es demasiado para ser tolerante con lo que hicieron. Torturaron a Izuku durante 9 años. Insultos y palizas, todos los días. Fue tan malo que ha empezado a tener canas por el estrés y la ansiedad. Eso solo pasa cuando torturan a la gente durante un tiempo absurdo. Lo peor es que creía que se lo merecía. Nada de esto habría pasado si tuviera un don, si no hubiera sido ese desafortunado 20%, aunque es más bien el 2%. La gente no tendría que lidiar con un perdedor sin don como él. Pero eso no significa que no le gustara, o al menos que anhelara que nadie, al ver su condición de sin don, pensara inmediatamente que era inútil o una pérdida de espacio. Solo una vez. 17 Izuku estuvo solo durante 9 años. Nadie notó cuando dejó de sonreír, nadie notó que la vida abandonó sus ojos. Nadie lo notó, porque a nadie le importaba. Sin embargo, milagrosamente, aún quería ser como All Might. A menos que algo pasara. Izuku estaba sentado en su aula de secundaria. Último día de clases, sabía que le darían una paliza, pero a Izuku no le importaba. Tenía todas las vacaciones para esconderse y así no lo matarían. Izuku aprendió primeros auxilios por su cuenta. No era perfecto, pero para haberlo aprendido a los 7 años sin nadie que lo ayudara, era bastante bueno. El profesor estaba al frente del aula. El hombre sostenía un montón de papeles. Luego, recorrió la sala con la mirada. Su mirada se posó en Izuku. Izuku tragó saliva mientras el profesor apartaba la mirada. Cada vez que el profesor lo miraba así, tenía un plan para que lo golpearan. Hoy no sería diferente. 9 Bien, se supone que debo repartir estos folletos de carreras, pero de todas formas todos quieren ser héroes. Gritó el profesor con alegría. La clase vitoreó y rugió de emoción, algunos demostrando su don. Izuku suspiró y se desplomó en su asiento. Katsuki entonces decidió subirse a su escritorio. También te gustará Izuku Yagi, el villano, por Davey Morgan 384 Izuku Yagi el villano. 59, 2514. Izuku Yagi fue acosado durante toda su vida porque no tenía ninguna peculiaridad. Bueno, el doctor lo puso como falso sin peculiaridad por miedo a lo que le sucedería al chico si. Izuku Midoriya. El héroe más auténtico de todos los tiempos. Por Spacer Matrix Izuku Midoriya. El héroe más verdadero de todos los tiempos. 33, 4, K531.
Izuku Midoriya, anteriormente Izuku Yagi, tuvo una buena vida hasta que le diagnosticaron que no tenía don. Su familia, All Might, Magnetic Izumi, lo descuidaba y lo maltrataba, La maldición del diablo pero la bendición del ángel por Cristalline 23. La maldición del diablo pero la bendición del ángel 17.576. Izuku finalmente obtiene su don, con la esperanza de ser un héroe. ¿Y si todo se fue al traste desde el momento en que lo consiguió? Quizás no necesite conocer a All Might para saber que no puede ser su siniestro de Demon Disc 666 siniestro. 55, 7K. 442. A Izuku Yagi le diagnosticaron que no tenía ningún don, por lo que sus padres lo descuidaron y su hermana y sus amigos, los gemelos Bakugo, los gemelos Todoroki, Ochako e Ida, lo acosaron. Izuku Yagi. El héroe de la parca de Star Sans Izuku Yagi. El héroe segador 3, 7K. 103. ¿Y si Izuku tuviera un don muy poderoso, pero en cambio lo diagnosticaran erróneamente como carente de él? Izuku era un joven brillante que solo quería ser un héroe, pero eso fue destrozado, sí, como si ustedes los extras tuvieran una oportunidad de convertirse en héroes, mi escuadrón y yo somos los únicos aquí con capacidades para triunfar, anunció Katsuki, lanzando algunas explosiones. Uno tendrían suerte de ser compañeros de algún desastroso, añadió Kotsumi con una sonrisa burlona. Izuku apartó la mirada, esperando que lo ignoraran. La clase no parecía contenta con los insultos. Sí, ustedes, Katsuki y Kotsumi, así como los gemelos Todoroki y Yagi, desean ir a la UA, dice el profesor con tono cansado. Pero Izuku lo vio más allá. Vio la diversión en los ojos de sus profesores al establecer contacto visual. Izuku se tensa y aparta la mirada. Intenta instigar a Izuku para que lo golpeen. La clase estalló en susurros, muchos de ellos eran los 5 grandes que iban a la UA, y decían que si alguien podía superar el 2% de aceptación, eran ellos. Pero el grupo de 5 no estaba concentrado en eso. Estaban concentrados en Izuku. El profesor había mencionado a las gemelas Yagi, no a Izumi. Izuku se obligó a no temblar. No iba a darles a sus torturadores la satisfacción de verlo asustado. Estaba acostumbrado. Izuku escuchó pasos acercándose a su escritorio, pero decidió ignorarlos. O fingir ignorancia ante algo que sabía que le haría daño. Lo hace todos los días. Katsuki Bakugo. Izuku se quedó sin aliento ante la fuerza con la que Katsuki le había tirado del cuello de la camisa. Se levantó de su asiento, mirándolo fijamente a los ojos. Izuku abrió los ojos de par en par por un instante antes de encogerse. Se preparó para una explosión. ¿Qué clase de estúpido eres, Deku? ¿De verdad crees que puedes ser un maldito héroe? La UA ni siquiera acepta a un perdedor sin don como tú. Gritó Katsuki. Izuku gimió al sentir que la piel de su cuello le ardía por el don de Katsuki. Podía oír a la clase riéndose de su sufrimiento. Solo quería ser amado y apreciado, aunque fuera por una sola persona. Izuku se retó a sí mismo a mirar a Katsuki a los ojos. 8 eliminaron esa regla, Kakaka-achan. Podría ser el primer héroe Kukikik, tartamudeó Izuku intentando defenderse. Katsuki se burló, e Izuku gimió mientras la palma de Katsuki se calentaba más. Así que crees que puedes competir con tus peculiaridades. Deja de vivir en tus fantasías y ríndete, dijo con sarcasmo. Ahí están esas palabras de nuevo. Las pronuncia al menos una vez en cada paliza que recibe con sus ex amigos y su hermana. ¿Ríndete? ¿Por qué les importa si no tiene éxito? Si creen que fracasará, ¿por qué se esfuerzan tanto en que deje de intentarlo? Si fracasa, tienen razón. Si triunfa, les demuestra que están equivocados. Izuku no lo entiende. Quiere entenderlo, pero no logra comprender ninguna situación en la que tenga sentido. Incluso en el descabellado escenario de que realmente se preocuparan por él, algo que Izuku se dio cuenta hace mucho tiempo, sigue sin tener sentido. Katsuki, todavía tengo que terminar la clase. Por favor, conténtate hasta que suene la campana, dice su profesor con voz cansada. Katsuki se burla antes de soltar a Izuku. Izuku jadea y se agarra el cuello donde Katsuki lo había sujetado. Suspiró pensando que se había quemado otra vez. Tendría que demandarlo de nuevo. La clase continuó durante otros 20 minutos, pero Izuku estaba sumido en la ansiedad. Sus sentidos se han agudizado y ha aprendido a confiar en su sentido del peligro. Encuentra más acierto que error, pero tampoco sabe si siempre se equivoca en esas situaciones. Pero ahora mismo, definitivamente puede sentir 5 pares de ojos mirándolo fijamente. 4 ¿Por qué lo odian tanto? ¿Por qué insisten en hacerle la vida imposible si lo odian tanto?
Suena la campana e Izuku se traga un nudo. Empieza a guardar sus cosas en su mochila lo más rápido posible para mantenerlas a salvo. Pero a su hermana no pareció gustarle la idea. Un libro sale volando de su mochila gracias a la telequinesis. Izuku abre los ojos de par en par y siente que el corazón se le para cuando su diario de análisis del futuro héroe sale volando por los aires. Izuku levanta la vista, aterrorizado. Observó al resto de su clase salir rápidamente mientras Katsuki prácticamente los empujaba fuera del aula. Vio a Izumi de pie, con una sonrisa malvada. Su libro, levitando a pocos centímetros de ella. Izuku la miró fijamente a los ojos con una mirada suplicante, rogándole en silencio que parara. Ella lo vio y su sonrisa se desvaneció. Un destello de algo cruzó su rostro que Izuku no reconoció. Mii-chan, tartamudeó Izuku. Pero entonces se giró hacia Shoto. Se acercó a su libro y lo agarró con la mano derecha. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, horrorizado, mientras su libro, algo tan preciado para él, se congelaba lentamente. Tardó unos 2 segundos en quedar completamente cubierto de hielo. Izuku no supo qué decir, pero en su momento de sorpresa y horror, no se dio cuenta de que Kotsumi también se había acercado al libro. Solo se dio cuenta cuando vio sus dedos envueltos alrededor del cristal de hielo flotante. Entonces levantó el libro en el aire antes de tirarlo al suelo. El libro se rompió en millones de pedazos diminutos. Izuku abrió mucho los ojos al oír esto. Se quedó boquiabierto y las lágrimas le resbalaron por el rostro. Izuku se dejó caer al suelo y se arrastró hasta los restos destrozados de su libro. Las lágrimas brotaban de su rostro sin señales de detenerse. No podía articular palabra alguna, estaba demasiado perdido y destrozado para siquiera decir algo. Izuku gritó. Ciato le había disparado su don de vapor, empujándolo contra la pared. Izuku reprimió un grito. Ciato había manipulado su vapor para que estuviera caliente, causándole algunas quemaduras leves en la piel. No es que no hubiera tenido ninguna antes. Izuku comenzó a jadear, las lágrimas se le escaparon de la cara mientras se obligaba a levantarse. Estaba tosiendo y jadeando y su piel se había puesto roja por la agitación de Ciato. Izuku escucha distante el ruido de pasos acercándose a él, pero es demasiado turbio para que él lo note. Su cabeza da vueltas y se siente roto, su arduo trabajo se ha hecho añicos literalmente frente a él. Todo su tiempo y esfuerzo, destruidos en un segundo. Izuku sisea al sentir una mano en su hombro antes de hacer una mueca de dolor ante la intensa sensación de ardor que le producía. Izuku levantó la vista y vio a Katsuki Bakugo. Tenía una sonrisa burlona en el rostro mientras lo miraba fijamente. Humo sale de su hombro, pero Izuku está acostumbrado a la sensación, demasiado acostumbrado. Si sabes lo que te conviene, Deku, ni siquiera intentarás el examen de admisión a la UA, Katsuki sonríe amenazante. Izuku tose y solloza un poco, con la mirada fija en su libro roto. Katsuki se levanta y regresa con su grupo de torturadores. Izuku estaba llorando, pero se levanta lentamente del suelo. Trota con tristeza hacia su mochila y la cierra, sin molestarse en limpiar el desastre que hicieron los otros 5. Oye, Deku, dijo su hermana. Izuku la miró lentamente, con el pelo cubriéndole casi todos los ojos mientras la miraba con la mirada perdida. Ella le sonreía con suficiencia desde la puerta, con sus amigos detrás. Si de verdad quieres un don, puede que tenga una idea, dijo. Izuku no mostró ningún cambio de emoción. Ya lo había hecho antes, diciendo cosas para intentar ilusionarlo, solo para volver a frustrarlas. Había perdido todo efecto en Izuku. Lánzate desde el tejado y reza por un don en tu próxima vida. Gritó. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, sorprendidos. Los 4 detrás de ella estallaron en carcajadas. 13 Izumi lo había hecho, su hermana lo había hecho. El suicidio lo atrajo. Izuku sintió que las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. Sentía rabia, pero no sabía cómo desahogarla. El mundo no había sido más que un idiota con él a pesar de la bondad que le había mostrado. Caminó hacia la puerta y pasó junto a ellos. 5 Si tanto me odias, puedes matarme tú mismo. A nadie le importaría, solloza Izuku mientras camina por el pasillo a toda velocidad. El grupo de matones no se movió, atónitos ante Izuku. A Izuku no le importó ni se dio cuenta, pero su mente le advirtió cuando no podían verlo. Corrió y sollozó. Un Izuku solo quería ser amado. 18 Izumi, Katsuki, Kotsumi, Shoto y Ciato seguían atónitos. Las palabras del chico los hicieron reflexionar. Izumi se tapó la boca con la mano. ¿Por qué había dicho eso? ¿Por qué había intentado suicidarse con su propio hermano?
A pesar de su comportamiento, de verdad le importa. Solo le preocupa que, si se convirtiera en héroe, muera en el campo de batalla por su falta de don. 64 tenía que admitirlo. Sabía que el plan era estúpido. Para cuando llegó a la secundaria, lo había comprendido, pero ella y sus amigas habían ido demasiado lejos con este plan estúpido como para echarse atrás. Pero ahora Izumi había ido demasiado lejos, y las palabras que acababa de decir, no podía retractarse. Creo que hemos ido demasiado lejos, dice Ciato en voz baja, mientras su actitud tímida la hace bajar la mirada. 32 le dije que se suicidara, dijo Izumi, mientras pequeñas lágrimas caían de sus ojos. 20 creo que deberíamos parar. Quizás podríamos hablar con él sobre convertirse en un héroe de apoyo o unirse al curso de apoyo en la UA. Dudo que lo que hemos estado haciendo sea saludable para su salud mental. Olvidé por qué estábamos haciendo esto en primer lugar, dice Shoto con solemnidad. 25 mierda, maldijo Katsuki, alejándose del grupo. 3 ¿Cómo vamos a esperar su perdón? Pregunta Kotsumi. Izumi negó con la cabeza. 21 debería estar molesto y enojado. Nos lo merecemos, lo que no merecemos es perdón. Pero conociendo a Izuku, nos lo concederá. Ya sea al instante o después. Sea cual sea su decisión, la respetaremos, pues al menos se lo merece, dice Izumi. Los demás asienten con la cabeza. Izumi entonces sonríe radiante, pensando positivamente. Ella compensará a su hermano, será la hermana que él merece, piensa con una sonrisa radiante. 40 Izuku caminó a casa, tomando el camino más largo para alargar el viaje lo máximo posible. No quiere ver a Izumi ni a sus padres. De todas formas, no es que les importe. Ni siquiera lo han mirado en los últimos 9 años. Él lo llamaría negligencia, pero los padres deben saber que tienen un hijo que los descuida. Izuku ha sido completamente olvidado. 10 Izuku sollozó mientras pateaba una piedra mientras caminaba. Estaba harto de todo. Quizás debería seguir el consejo de Izumi. Le ahorraría años de tormento y a nadie le importaría. Buscó estadísticas de personas sin don, y después de buscar, no es bueno. Izuku se detuvo. Sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Estaba a punto de ser atacado, lo presentía. Izuku se giró, intentando concentrarse en quién lo atacaría. Izuku estaba aterrorizado si esa persona o personas eran alguno de sus torturadores. Podía lidiar con los demás imbéciles de la escuela y escapar sin problemas. Pero si eran Izumi, Katsuki, Kotsumi, Shoto y Ciato, lo matarían al día siguiente por desafiarlos. Entonces oyó algo. Era un chapoteo y estaba mojado. Muy mojado. Izuku estaba confundido. Estaba debajo de un puente con un pequeño lago al lado. Pero el chapoteo no venía de allí. Sonaba como si estuviera debajo de él. Izuku abrió mucho los ojos al ver la tapa de la alcantarilla. Sabía que ninguno de sus matones estaba allí y que ninguna persona en su sano juicio bajaría por una alcantarilla. Así que el único que estaba allí era un villano. ¡Qué traje de carne tan maravilloso!, dijo una voz. Izuku abrió mucho los ojos y retrocedió de un salto. La tapa de la alcantarilla se elevó del suelo y se estrelló contra la parte superior del puente. De la alcantarilla surgió algo que ni siquiera podía describirse como un hombre. Era viscoso y de un verde repugnante. Tenía ojos grandes con pupilas rojas y asesinas y dientes de piedra. Parecía ser el único aspecto físico del villano. Izuku lo miró asustado. El villano rió mientras se acercaba. 9 Lo siento, chico, necesito un cuerpo para escapar de Olmig por ahora. Serías mi escape perfecto, dijo el villano, estirándose. Izuku no estaba seguro de lo que hacía. Lo miraba directamente a los ojos. Pensaba en cómo podría golpearlos antes de zambullirse en el agua, ya que el villano probablemente no sabía nadar, ya que su cuerpo se diluiría si se sumergía en una gran cantidad de líquido. Pero por alguna razón, habló. «¿Puedo hacerte algo mejor?», soltó Izuku, presa del pánico. El villano se detuvo, mirándolo con incredulidad. Izuku estaba confundido, pero ya no podía echarse atrás. «Tu don es mutante, ¿verdad? No puedes desactivarlo. Probablemente te aislaron por eso, ¿verdad?», dice Izuku, calmándose un poco. El villano gruñe y mira al chico con los ojos entrecerrados. 12 ¿Por qué te importaría?, preguntó el villano. Izuku tragó saliva, pero no se echó atrás. «Porque quiero ser un héroe. Me condenan al ostracismo y me aíslan. Me golpean hasta que mis costillas se ponen moradas y me dejan hecho papilla en el suelo. Quiero ayudar a quienes nunca tuvieron la oportunidad de tener una vida. Incluso a personas como tú, que se han convertido en personas no tan agradables.
Sé que no tuviste opción y que lo darías todo por tener una peculiaridad normal como todos los demás. Así que quiero al menos intentar ayudarte, aunque la ley lo prohíba. Sería lo correcto, afirma Izuku. El villano lo mira. Con los ojos abiertos y asombrado por lo que acaba de decir el chico. Nadie lo había visto nunca como un ser humano. Solo una porquería que tiraron en cuanto se manifestó su don. Este chico, este completo desconocido, lo trataba como a una persona. Si el villano pudiera llorar, estaría llorando a lágrima viva. El villano de lodo estaba a punto de hablar, pero fue interrumpido por un fuerte estruendo. Izuku se giró y abrió los ojos de par en par al ver lo que vio. All Might estaba al otro lado del puente. All Might perseguía a un villano. Era bastante peligroso. Estaba hecho completamente de lodo y era conocido por habitar los cuerpos de otros y matarlos. Se les había escapado a otros. Pero ahora él detendrá a este villano. All Might recibió un aviso de que el villano se dirigía por la alcantarilla. Así que su primer paso sería encontrar una tapa de alcantarilla. Saltó a un puente de piedra con la esperanza de encontrar una entrada a la alcantarilla. Pero Izuku estaba sentado en el callejón, con lágrimas aún rodando por su rostro. Había empezado a reflexionar sobre lo que había dicho su padre. Tenía un don aceptable. Uno para todos, ¿no es su don? Y ese don es lo que lo convirtió en todopoderoso. Entonces, ¿cuál era su don antes de uno para todos? Izuku nunca había pensado mucho en esto, pero ¿cuál era el don de su padre? Sabía que el don de su madre tenía un don de telequinesis, pero le hicieron creer que era débil. Claramente no lo era, ya que era el don de Tornado Verde. El héroe profesional número 8. ¿Pero cuál era el don de su padre? Izuku lo piensa mucho y ha llegado a la conclusión de que nunca mencionó su don. Pero si le hubieran dado el uno para todos, aún conservaría su don original, ¿no? A menos que, Izuku se detuvo. Si su padre no tenía don, solo tendría sentido cómo se volvió sin él. Seguía siendo una posibilidad increíblemente rara que se volviera sin él, pero era mucho mayor que si lo tuviera. Izuku no podía creerlo. Su padre, que probablemente no tiene don, descuidó a su hijo sin don, algo que una vez experimentó. Izuku rompió a llorar de nuevo. Oye, un llorón anda por ahí tarde, dijo una voz. Izuku sollozó y levantó la vista. Dos hombres se acercaron. El primero en hablar parecía tener la piel pálida y enfermiza. Pero al observarlo más de cerca, Izuku identificó que su piel era gris claro. Tenía el pelo oscuro y ojos cuyo color era imposible de distinguir en la oscuridad. No era alto, pero sí corpulento. El segundo tipo era más alto que el otro. Era flacucho y alto. Tenía el pelo negro con reflejos amarillos al azar. Izuku tragó saliva mientras intentaba retroceder. Solo para recordar que ya estaba acorralado contra la pared. Intentó hablar, pero el hombre de piel gris se abalanzó sobre él. Izuku gritó, pero la mano del hombre lo silenció rápidamente. Izuku estaba presa del pánico. Estos hombres iban a hacerle daño. Es tu culpa, muchacho. Un tonto como tú no debería estar fuera tan tarde en la noche, dijo el hombre flacucho. Cállate y haz tu trabajo de vigía, ladró el otro hombre. El hombre flacucho puso los ojos en blanco antes de darse la vuelta. Izuku estaba presa del pánico. Intentó apartarlo de encima, pero fue inútil. Era claramente mucho más fuerte que él. Entonces, Izuku sintió que algo afilado le pinchaba la cara. Bajó la vista y vio que las uñas del hombre le hacían sangrar la cara. Eran plateadas, pero también parecían brillantes, como si fueran algo metálico. ¿Qué demonios? ¿No tienes nada? Ni siquiera un teléfono, dijo el hombre enojado. Izuku lo miró suplicante, esperando al menos poder decir algo, pero solo recibió un puñetazo en el estómago. Izuku se atragantó con la fuerza. Era mucho más fuerte que cualquiera de sus matones le había dado antes. Incluso más fuerte que Toyoshi con su don de mutación de roca y Shoto cuando cubre su puño de hielo. Era como si el puño de este hombre fuera más duro que el de una persona normal. Pero no tenía sentido, su don le da uñas de metal. El hombre lo golpeó de nuevo y la primera vez se sintió mucho peor. Probablemente le había hecho un moretón con el primer golpe. El hombre sonrió con sorna al ver la expresión de Izuku y decidió reajustar su agarre. Cubrió completamente el rostro de Izuku con la mano antes de levantarlo con ese solo brazo. Izuku sintió entonces que su cabeza empezaba a romperse. Este tipo era fuerte. Obviamente tenía más que una peculiaridad que convertía sus uñas en metal. ¿Pero qué podía hacer? ¿Qué podía hacer un Deku inútil como él? 4 agárralo. 4 algo dentro de Izuku le decía que agarrara al hombre.
Su instinto era más acertado. Presa del pánico y el miedo, extendió la mano. Agarró el rostro del hombre. Izuku no sabía por qué lo hacía, pero no esperaba ningún resultado. Izuku no era consciente de nada. Lo único que sentía era dolor. Pero lo siguiente que supo fue que Izuku había caído. Izuku empezó a toser y se cubrió la cara con la mano. No estaba seguro de lo que acababa de pasar, pero miró al hombre que lo había sujetado. Estaba en el suelo, gimiendo, como si sintiera dolor. ¿Qué pasó?, pensó Izuku. El hombre negó con la cabeza y lo miró con enojo. También te gustará Izuku Yagi, el villano, por Davey Morgan 384. Izuku Yagi el villano. 59, 2514. Izuku Yagi fue acosado durante toda su vida porque no tenía ninguna peculiaridad. Bueno, el doctor lo puso como falso sin peculiaridad por miedo a lo que le sucedería al chico si. Izuku Midoriya. El héroe más auténtico de todos los tiempos. Por Spacer Matrix. Izuku Midoriya. El héroe más verdadero de todos los tiempos. 33, 4, K531. Izuku Midoriya, anteriormente Izuku Yagi, tuvo una buena vida hasta que le diagnosticaron que no tenía don. Su familia, All Might, Magnetic Izumi, lo descuidaba y lo maltrataba, La maldición del diablo pero la bendición del ángel por Crystalline 23. La maldición del diablo pero la bendición del ángel 17576. Izuku finalmente obtiene su don, con la esperanza de ser un héroe. ¿Y si todo se fue al traste desde el momento en que lo consiguió? Quizás no necesite conocer a All Might para saber que no puede ser su. Siniestro de Demon Disc 666. Siniestro. 55, 7, K. 442. A Izuku Yagi le diagnosticaron que no tenía ningún don, por lo que sus padres lo descuidaron y su hermana y sus amigos, los gemelos Bakugo, los gemelos Todoroki, Ochako e Ida, lo acosaron. Izuku Yagi. El héroe de la parca de Star Sans. Izuku Yagi. El héroe segador 3, 7, K. 103. ¿Y si Izuku tuviera un don muy poderoso, pero en cambio lo diagnosticaran erróneamente como carente de él? Izuku era un joven brillante que solo quería ser un héroe, pero eso fue destrozado. ¿Qué demonios fue eso?, gritó el hombre furioso. Izuku estaba asustado, pero sabía que no podía permitir que lo atacara de nuevo. Rápidamente, Izuku se abalanzó y le dio un puñetazo en la cara. El hombre gritó y se estrelló contra el pavimento, dejándolo inconsciente. Izuku estaba en shock. Creía no tener la fuerza suficiente para hacer eso. «Oh, mierda», dijo otra voz. Izuku levantó la vista y vio al otro hombre corriendo hacia él. Izuku había olvidado por completo su presencia. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir que la electricidad empezaba a emanar de su cuerpo. Izuku retrocedió de un salto al ver al hombre acercarse rápidamente. Izuku miró a su alrededor buscando algo. Parecía que el hombre no podía disparar su electricidad hacia afuera, de lo contrario ya lo habría hecho. Su atacante cargó contra Izuku de frente, lo que significaba que tenía que acercarse. Izuku vio un cubo de basura y lo recogió rápidamente. Pareció recogerlo más fácil de lo esperado, pero quizá la adrenalina lo ayudó. Se lo lanzó al villano que se abalanzaba sobre él y le dio en la cabeza. Izuku no desperdició la oportunidad y atacó al hombre. Corriendo hacia él, Izuku se agachó y le propinó un golpe en la pierna con la suya, como ha visto hacer a varios héroes profesionales. El hombre gritó y cayó al suelo. Debió de perder el equilibrio, pues apenas opuso resistencia. Pero no estaba inconsciente. Miró a Izuku con enojo y extendió la mano. Izuku gritó al sentir como si le estuvieran aplicando una descarga eléctrica. Izuku sintió el escozor del estómago recorriendo todo su cuerpo, sobre todo los huesos, al desplomarse. Sintió un instinto similar al que había sentido antes. En su delirante estado de shock, Izuku se acercó al villano y lo agarró con fuerza. De repente, el dolor de la electrocución cesó. Izuku entreabrió los ojos al oír los gritos del hombre. Bajó la vista y observó su rostro. Tenía los ojos en blanco y se estremecía violentamente. Izuku se incorporó rápidamente y saltó asustado. ¿Qué había pasado? ¿Qué acababa de hacer? El villano dejó de retorcerse poco después de que Izuku retirara la mano. Sus párpados se cerraron y quedó inerte. Izuku lo miró conmocionado. Temblaba contra la pared, con la mirada fija en la figura que yacía en el suelo. Izuku lo observó fijamente, intentando encontrar algún rastro de movimiento, respiración o alguna sensación de vida. ¿Lo había matado? Izuku se sentó, con las piernas a punto de ceder. Izuku no podía dejar de temblar mientras sus ojos se negaban a apartar la mirada del cuerpo del hombre.
Lentamente, comenzó a respirar más rápido. Su respiración se estaba volviendo irregular y demasiado rápida para determinar si solo había inhalado o exhalado. ¿Qué había hecho? Las manos de Izuku se deslizaron hasta su cabello y comenzaron a jalarlo. Siguió sacudiendo la cabeza, mirando el cuerpo. Entonces, un destello de luz amarilla captó su atención. Finalmente, apartando la vista del posible muerto, Izuku levantó la vista hacia sus brazos. Chisporroteaban electricidad. Izuku se detuvo. Lentamente se quitó las manos del pelo y las miró. Izuku se quedó mirando la electricidad. Era el don de ese hombre. ¿Cómo lo había conseguido? No tenía don y sin duda sabría si tuviera un don de copia. Pero ningún don de copia dañaría realmente al objetivo que tenía su don copiado. En todo caso, dañaría al usuario que tuviera una habilidad antinatural ahora en su cuerpo, aunque fuera por poco tiempo. Izuku notó un brillo fugaz en las yemas de sus dedos. Bajó los dedos y observó lo que le llamó la atención. Vio que ya no eran de un rosa claro, sino de un plateado brillante. Un plateado metálico. Miró entonces al otro chico, que también yacía inerte en el suelo. Izuku pudo ver las yemas de sus dedos y vio que eran normales. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Tenía dos peculiaridades a la vez. Incluso eso era inaudito para una peculiaridad de copia. No tener dos peculiaridades guardadas, sino dos peculiaridades activas a la vez. Izuku tragó saliva e intentó calmarse. Tenía que asegurarse de que estuvieran vivos. No sabría qué hacer si estuvieran muertos. Izuku no quería ser un asesino. Ni siquiera sabía lo que acababa de pasar, simplemente entró en pánico. Respiró hondo, recordando esos vídeos para aliviar los ataques de pánico. De verdad que le ayudaban, porque tenía que animarse cada mañana para salir de su habitación. Mientras respiraba, Izuku cerró los ojos. Al abrirlos, la electricidad desapareció. Izuku suspiró mientras se miraba los brazos con nerviosismo. Frunció el ceño al volver a sus uñas. Todavía eran de metal. Izuku se sacudió la tensión y se arrastró hacia el chico con reflejos amarillos en el pelo. Izuku entonces empieza a preguntarse si son naturales o han muerto. Los donos tienden a cambiar la apariencia del usuario, incluso si no son de tipo mutante, sino de emisor o transformación. Al igual que el chico de antes, su don le volvió la piel gris a pesar de que probablemente tenía un «qué bien, Izuku». Deja de obsesionarte con los dons en un momento como este. Averigua si estos dos están vivos. Izuku exhaló temblorosamente y acercó lentamente el brazo al hombre con el don eléctrico. Izuku exhaló un suspiro de alivio. Aún tenía pulso. Izuku se alegró al descubrir que no había matado a nadie. Entonces, Izuku se arrastró hacia el hombre con su peculiaridad de clavo metálico. Izuku rió suavemente al darse cuenta de que estaba vivo. Pero ahora, ¿qué iba a hacer? Izuku debería llamar a la policía para que los llevaran a la cárcel. Pero entonces tendría que decirle al operador del otro lado quién era. No es que dijera su nombre fuera un problema, sino que sus padres serían contactados. Probablemente estaban en la cama o celebrando con Izumi que había recibido ese estúpido don de papá. Si los interrumpían con lo que estuvieran haciendo para ir a buscarlo, estarían extremadamente molestos y furiosos. Aunque sus padres nunca lo habían lastimado físicamente, puede ser porque nunca supieron que estaba allí en primer lugar. Si de repente recordaban su existencia, no se sorprendería si recibía una buena bofetada. Izumi definitivamente lo golpearía. Nunca lo había hecho en casa, pero es porque probablemente no quería romper nada o estaba demasiado distraída con sus padres como para notar a Izuku también. Izuku suspiró y bajó la cabeza. Por fin tenía un don que al menos podía copiar a otros. Ya no sería un Deku sin don y podría tener una vida normal e ir a la UA con los demás. Pero realmente quería eso, incluso después de todo lo que le hicieron pasar. ¿Sucedería? Izuku suspiró y se levantó. Miró al frente desde donde estaba y vio una ventana. La ventana estaba oscura e Izuku no podía ver nada a través de ella. Puede que el cielo no estuviera mucho más brillante, pero Izuku aún podía ver. La ventana aún tenía su reflejo. Izuku se acercó, haciendo una mueca de dolor al ver la vista. Tenía varios cortes y moretones por toda la cara e incluso una quemadura en un lado del cuello causada por Kotsumi. Su cabello era largo e indomable. Solo se había cortado el pelo 2 veces en los últimos 9 años y fue Izuku agarrando las tijeras de cocina y cortándose el pelo él mismo porque su pelo era demasiado largo y seguía metiéndose en sus ojos y boca.
Había intentado alisarlo pero su pelo se negaba a cooperar, deseaba haber heredado los genes de su padre para esta parte ya que el cabello rizado de su madre se enredaba y crecía como un afro. Izuku había aceptado hace mucho tiempo que su cabello estaría desordenado e indomable para siempre. A menos que fuera a cortárselo por completo, pero Shizuku era completamente honesto. En cierto modo le gustaba. Izuku levantó la mano y se cepilló las canas cerca de las orejas que le habían estado creciendo. Empezó a notarlas hace un año, pero poco a poco ha ido aumentando. Izuku no quería que lo llamaran viejo antes de graduarse de la escuela secundaria. Izuku suspiró decepcionado al mirarse. Aparte de su cabello salvaje, no le gustaba lo que veía. Sus ojos verdes, pequeños y brillantes, y sus pequeñas pecas. Su estatura pequeña y frágil, marcada por la desnutrición. Las ojeras y el cabello verde brillante que le recordaba a su madre. No le gustaba. Izuku intentó sonreír. No recuerda la última vez que sonrió. Solía fingir sonrisas todo el tiempo, pero dejó de hacerlo después de aceptar que a nadie le importaba si estaba bien o no. Incluso si quería arruinar las posibilidades de sus viejas amigas y hermanas de entrar en la UA, no es que alguien le creyera. Esbozó una sonrisa temblorosa que ni siquiera era una sonrisa. Su boca parecía más un rectángulo redondo que las comisuras de sus labios subiendo y sus ojos ligeramente entrecerrados. Sus ojos simplemente se entrecerraron mientras examinaba su rostro. Dios, realmente no le gustaba cómo se veía. Odiaba las partes que obviamente se parecían a su madre, ya que en realidad no tenía muchos rasgos físicos de su padre aparte de ser delgado. Pero entonces algo llamó la atención de Izuku. Sus dientes parecían oscuros. Izuku se acercó un poco más a la ventana. Se tomó el labio con el dedo índice y lo levantó para verlo mejor. Izuku levantó la cabeza y la movió. Intentaba ver qué les pasaba, porque ciertamente no eran blancos ni amarillos. ¿Se estarían pudriendo? No, dolerían si se pudrieran. Izuku usó la otra mano y señaló con el dedo índice. Luego empezó a golpearse los dientes. Ciertamente no eran normales. Eran duros, pero no como dientes normales. También estaban extrañamente fríos a pesar de tener la boca caliente. Izuku seguía golpeándolos, pero luego gritó de dolor. Se había golpeado los dientes con su uña metálica. Se oyó un sonido metálico, como si metal chocara entre sí. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al darse cuenta. Abrió la boca de nuevo y se miró los dientes. Eran de metal. Espera, ¿cómo era posible que los dientes y las uñas de ese hombre fueran de metal? Eso no tiene sentido. Aunque los quirks son impredecibles, tienen cierta lógica que funciona con ejemplos del mundo real. Por ejemplo, el usuario manipula la temperatura de las moléculas de agua en el aire y las expande para crear hielo. O cómo los quirks eléctricos siguen atraídos por el metal y pueden cargar baterías y otras cosas. No tiene sentido si el usuario tiene uñas y dientes específicamente metálicos. A menos que no fueran solo de metal. A pesar de su apariencia, tanto los dientes como las uñas son huesos. Así que tendría sentido si el usuario tuviera huesos metálicos. El hombre sí tenía un golpe fuerte. Izuku no podría comprobarlo si tuviera huesos metálicos, pero tendría sentido. 15 Ahora que la adrenalina de Izuku se había agotado, su cuerpo se sentía extrañamente pesado. Le costó un esfuerzo considerable levantar el brazo. Podría ser solo el cansancio o el dolor que sentía, pero también el golpe que le había dado el hombre. Sentía como si hubiera algo más en su mano. Si sus huesos fueran de metal, tendría sentido. Izuku resopló, se miró las uñas e intentó concentrarse en desactivar su don para comprobar su teoría. El único problema era que no se desactivaba. Izuku comenzaba a frustrarse y a entrar en pánico poco a poco. ¿Por qué no se desactivaba el Kirk? El Kirk eléctrico del otro hombre sí lo hizo, así que ¿por qué no el suyo? Hay algunos Quirks emisores que en realidad no se pueden desactivar, pero no hay ejemplos como tales para un Kirk de transformación. La única otra forma en que un Kirk no se puede desactivar es si fuera un Kirk mutante. Pero Izuku no podría copiarlo entonces. No hay casos de un Kirk de copia que pueda copiar un Kirk mutante. No es que sean muy comunes, son uno de los tipos de Quirks más raros. Incluso el Kirk de borrado de Eraserhead no afectó a los Quirks mutantes. Entonces, ¿por qué el suyo sí? Sería extraño si su Kirk pudiera copiar Quirks mutantes mientras que otros no, especialmente porque su madre tenía un Kirk de telequinesis y su padre. Bueno, podría no tener Kirk. Pero ¿y si no hubiera copiado el don de la persona? Izuku recuerda haber visto que el hombre con clavos de metal ya no los tenía.
Si su don era mutante, debería seguir teniéndolo si Izuku lo hubiera copiado. Pero ¿y si no hubiera copiado el don del matón? ¿Y si lo hubiera tomado? Izuku había analizado los dones que podrían transferir un don, pero esas son solo teorías. Teorías inverosímiles. Como, aunque teóricamente posible según la ley de dones, parece indignante que un don pueda ser otorgado o quitado de otra persona. Pero si Izuku realmente le había robado el don, seguramente podría devolvérselo. 7 Así que, con manos temblorosas y una extraña curiosidad y determinación, Izuku se acercó lentamente al hombre. Le puso la mano en la cabeza e intentó canalizar su don. No es que supiera cómo, sobre todo porque nunca antes había tenido uno. Bueno, hasta ahora, pero fue más bien una reacción de pánico. Izuku cerró los ojos e intentó concentrarse. Sintió dos cosas. Uno parecía pesado y terroso, pero natural, mientras que el otro se sentía agudo, enérgico y punzante. El terroso parecía tener una conexión con el hombre que Izuku tocaba, así que lo canalizó. Izuku sintió entonces que esa sensación terrosa y pesada abandonaba su cuerpo. Abriendo los ojos, Izuku agarró la mano del hombre y se sorprendió al ver que sus uñas volvían a ser metálicas, mientras que las suyas eran normales. Los ojos de Izuku se iluminaron ante la perspectiva de que él sí había dejado a la gente sin don, sin la capacidad de devolverles su poder. Izuku se dio la vuelta y fue a devolverle su don al otro hombre. Pero se detuvo. Esas personas intentaron hacerle daño. Eran villanos. No es que los obligaran a llevar esa vida. Sus dons definitivamente no eran vistos por débiles ni villanos según los estándares de la sociedad. El hombre de piel gris también parecía disfrutar lastimándolo incluso al descubrir que no tenía nada de valor. ¿De verdad merecían su don? Izuku había carecido de don toda su vida. Bueno, supuestamente carecía de don. Había sido reprimido y herido por prácticamente todos. Solo había habido 3 personas en su vida que no lo habían tratado como basura o como un conejito frágil incapaz de hacer nada. Esa era la anciana al final de la calle, Kete. Entonces, Izumi, ¿qué dices? Preguntó su padre con una sonrisa. Izumi miró a su padre conmocionada. Su padre era All Might y su madre, Green Tornado. Estaba tan sorprendida y tan feliz. El hecho de que sus padres fueran héroes del top 10, sorprendentemente, explicaba muchas cosas. Pero no era eso en lo que debería estar pensando. Le estaban ofreciendo el don de su padre. Ese don es lo que lo ha convertido en el símbolo de la paz y el héroe número 1 indiscutible. Es un secreto peligroso que sería problemático si el público descubriera que su don podría transmitirse a otros. Personas de todo el mundo intentarían conseguirlo debido a su poder. Y eso es lo que hace tan especial al poseedor de One for All. Tenía que estar motivado para ser un héroe y usar su don solo con buenos propósitos. Pero Izumi sabe que no cumple con los requisitos. 8 Era una matona, y eso es decirlo suavemente. Había sido una imbécil con varios chicos de su escuela, pero ninguno era tan malo como Izuku. Ella y sus amigas habían empezado todo el acoso para que dejara de intentar ser un héroe. Tenía corazón y determinación, pero no tenía un don. Le daría desventaja en todas las peleas, sin importar lo inteligente que fuera. Era demasiado arriesgado. Pero golpearlo día tras día, lastimarlo con sus dones y cambiarle el nombre, que probablemente todos fuera de nuestra clase no sabían su verdadero nombre. Simplemente se llama Lekou. 3 Izumi no es tonta, pero lo que sí sabe es que es egoísta. Le encanta la atención que le dan sus padres, todo el amor y el tiempo que pasan juntos. No lo querría de otra manera. De hecho, es mentira, le gustaría que Izuku también formara parte de ello. 12 Él sabe que su madre y su padre no hablan con Izuku y que él no baja a cenar con ellos. Además, pensándolo bien últimamente, ¿ha ido alguna vez de vacaciones familiares con ellos? Izumi no recuerda la última vez que pasaron tiempo juntos sin que ella lo golpeara. Porque quizás, no hubo un momento en que Izuku hubiera sido parte de la familia. No después de su diagnóstico de falta de don. Izumi no era digna del One for All, ella lo sabía. Era para personas con almas de oro que arriesgarían sus vidas por los demás sin importar quiénes fueran. Un completo desconocido, un idiota en general o alguien más débil que ellos. Eran la persona que era un verdadero héroe. Izumi no merecía el One for All. Pero Izuku sí. Lo siento papá, pero no creo que sea la persona adecuada para el One for All, dijo Izumi bajando la cabeza. ¿Por qué no serías apartamento para el uno para todos? No podría darte mi don al instante, por eso entrenaríamos, dijo papá. Izumi negó con la cabeza y lo miró. 7 No, quiero decir que hay alguien mucho más adecuado para ello que yo, admitió Izumi.
Si no eres tú, ¿entonces quién? Preguntó papá confundido. Izumi sonrió radiante y juntó las manos. Uno Izuku. Gritó alegremente. Siempre es feliz y muy optimista con todos, sin importar lo malos o sucios que sean con él. Si alguien sufre acoso en nuestra escuela, se interpondrá para protegerlo sin siquiera pelear, porque está mal. Nunca ha pedido nada a cambio y, si alguna vez le ofrecen algo, lo rechaza de todos modos, explicó Izumi. Papá pareció comprender y sonrió. 5 Ya veo, entonces sería un buen candidato para heredar mi don. Tendríamos que entrenar duro para ayudarle a mejorar ese cuerpo delgado que tiene. Pero cuando llegue a casa, vamos a darle la buena noticia, dijo papá. Izumi se alegró y parecía emocionada. Ahora su hermano puede convertirse en héroes con el resto de sus amigos, como habían planeado de pequeños. Aún no ha eliminado la culpa que siente Izumi, y definitivamente tardará un tiempo en ser perdonada. Izumi lo sabe, y está bien. Pero se lo compensará, y este es el comienzo. 25 Izumi fue a la sala y se puso a ver la televisión hasta que Izuku llegó a casa. Pasó una hora y Izuku aún no había llegado. Empezaba a preocuparse. ¿Por qué no había llegado aún? A pesar de lo poco que sabía de su hermano, sabía que no tenía amigos. Lo cual solo la hizo sentir peor. Su madre entró por la puerta y vio a Izumi con cara de preocupación. Inmediatamente fue a consolar a su hija. También te gustará Izuku Yagi, el villano, por Davey Morgan 384 Izuku Yagi el villano. 59, 2514. Izuku Yagi fue acosado durante toda su vida porque no tenía ninguna peculiaridad. Bueno, el doctor lo puso como falso sin peculiaridad por miedo a lo que le sucedería al chico si. Izuku Midoriya. El héroe más auténtico de todos los tiempos. Por Spacer Matrix Izuku Midoriya. El héroe más verdadero de todos los tiempos. 33, 4, K531. Izuku Midoriya, anteriormente Izuku Yagi, tuvo una buena vida hasta que le diagnosticaron que no tenía don. Su familia, All Might, Magnetic Izumi, lo descuidaba y lo maltrataba, y. La maldición del diablo pero la bendición del ángel por Cristalline 23 La maldición del diablo pero la bendición del ángel 17576. Izuku finalmente obtiene su don, con la esperanza de ser un héroe. ¿Y si todo se fue al traste desde el momento en que lo consiguió? Quizás no necesite conocer a All Might para saber que no puede ser su. Siniestro de Demon Disc 666 Siniestro. 55, 7, K. 442. A Izuku Yagi le diagnosticaron que no tenía ningún don, por lo que sus padres lo descuidaron y su hermana y sus amigos, los gemelos Bakugo, los gemelos Todoroki, Ochako e Ida, lo acosaron. Izuku Yagi. El héroe de la parca de Star Sans Izuku Yagi. El héroe segador 3, 7, K. 103. Y si Izuku tuviera un don muy poderoso, pero en cambio lo diagnosticaran erróneamente como carente de él. Izuku era un joven brillante que solo quería ser un héroe, pero eso fue destrozado. Izumi, querida, ¿qué pasa? Preguntó Mana. Izumi resopló y se inclinó, cubriendo la cabeza con las manos. Izuku aún no ha llegado a casa, me preocupa que le haya pasado algo, dijo Izumi. Mamá frunció el ceño, se acercó y le dio una palmadita en la espalda. Estará bien, cariño. Siempre lo ha estado, intentó consolar su madre. Izumi frunció el ceño al pensarlo. Izuku siempre ha mentido sobre estar bien, aunque nunca lo ha estado. Siempre fingiendo y ocultando sus cicatrices. Cicatrices que ella le causó. Probablemente no se ha sentido querido en años, ya que sus padres han estado tan pendientes de ella. Izumi se levantó y se acercó a un mostrador con un montón de fotografías. 5 Izumi lo miró con tristeza. Había varias fotos de ella y sus padres. Había una foto de ellos en un parque de diversiones. Una de ellas, cuando fueron de viaje a Estados Unidos, donde conoció a una chica llamada Melissa Shield. Era tan inteligente y experta en tecnología que quería trabajar como heroína de apoyo cuando fuera mayor. Pero lo mejor era que tampoco tenía ningún don. Su padre y los que la rodeaban la querían. A nadie le importaba que no tuviera ningún don. A diferencia de Izuku, a quien insultaban a diario y maltrataban constantemente. Maltratado por ella. Era una hermana de mierda. 14 Izuku no aparecía en ninguna foto. Nunca estaba presente y sus padres nunca le prestaban atención. Izumi se pregunta cómo se siente ahora mismo. Mamá, ¿por qué no sale Izuku en estas fotos? Preguntó. Sabía por qué. Lo estaban descuidando. Así que tenía que hacer algo. Si quería redimirse, tenía que empezar por demostrarles a sus padres lo malos que son.
Su madre parecía confundida. Se acercó al mostrador para mirar las fotos. Las estaba revisando, buscando una con Izuku. Solo para darse cuenta poco a poco de que no aparecía en ninguna. Presa del pánico, agarró un libro. Izumi solo vio la portada brevemente, pero pudo determinar que era su álbum de fotos. Empezó a hojearlo, buscando desesperadamente al menos una foto de él. Izumi suspiró y apartó la mirada. Sabía que no la encontraría. Su madre seguía hojeando el libro antes de detenerse en una página. Lo miró y rompió a llorar. Izumi se inclinó para ver qué miraba y también rompió a llorar. Era su cuarto cumpleaños con Izuku. Su última fiesta de cumpleaños. Nunca más volvió a tener una. Lo hemos estado descuidando, sollozó su madre, agachándose y llorando con más fuerza. Su padre regresó a la habitación. Vio a su esposa sollozando y a Izumi llorando, y corrió hacia él de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Están bien?, preguntó frenéticamente. La madre de Izumi negó con la cabeza, saltó hacia él y le mostró el álbum de fotos. No está aquí. No hemos hecho nada con Izuku desde su diagnóstico. Gritó su madre con lágrimas en los ojos. Papá palideció. Había estado descuidando a su propio hijo por su falta de peculiaridad. Algo que alguna vez fue él mismo. Sabía que no era una experiencia agradable y sus padres tampoco estaban muy contentos. Se prometió ser un mejor padre. ¿Cómo había empeorado tanto? ¿Dónde está? ¿Ya ha vuelto a casa?, preguntó el padre de Izumi. Izumi negó con la cabeza. No, me preocupa que le haya pasado algo, dijo Izumi. Su padre palideció. Había visto a Izuku ese mismo día y lo había salvado del villano. Pero también había destrozado sus sueños de ser un héroe. Tenía que encontrarlo y traerlo a casa. Para arreglarlo todo. Corrió hacia la puerta y la abrió antes de ponerse en forma rápidamente. Volveré. Encontraré a Izuku, gritó su padre antes de saltar. La madre de Izumi seguía llorando mientras iba al baño. Izumi miró la puerta preocupada y se acercó. Miró al cielo con el ceño fruncido y algunas lágrimas. Por favor, Izuku, ¿estás bien? Nunca quise esto, lo siento mucho, suplicó. 15 habían pasado las horas, el atardecer se había convertido en noche. Izumi estaba preocupada, se sentía culpable y enojada consigo misma. Su padre no encontraba a su hermano. Habían pasado 2 horas desde que se fue y aún no había regresado. ¿Acaso Izuku siguió el consejo de Izumi? Ella le había dicho que se suicidara hoy. No le digas que lo hizo. Izumi se quitó esos pensamientos de la cabeza. Tenía que pensar en positivo. Además, Izuku no haría eso. Era demasiado testarudo y estaba decidido a rendirse. Se había mantenido firme durante años, seguramente no habría dejado que ese día lo afectara, ¿verdad? Toshinori resopló derrotado mientras caminaba a casa. Había superado el límite de 3 horas para intentar encontrar a Izuku, pero no había encontrado nada. Es como si simplemente hubiera desaparecido. Toshinori suspiró mientras sopesaba sus opciones. Debería registrarlo como caso de niño desaparecido. Pero esto causaría problemas con personas cercanas a él como Naomasa, Torino, los Todoroki y los Bakugo. Pero desde luego no puede anunciar que él, Olmig, ahora tiene un niño desaparecido al que descuidó. No solo arruinaría su reputación como símbolo de paz, sino que la comisión de héroes jamás lo permitiría. Toshinori no sabía qué hacer. Eligiera la opción que eligiera, terminaría mal. Para él, sus amigos y su familia. Lo mirara como lo mirara, era un mal resultado. Pero se lo merecía, ¿no? Descuidó a su propio hijo, que tuvo el mismo problema durante 9 años. Se suponía que era el héroe número 1. ¿Cómo podía llamarse héroe si ni siquiera podía serlo para su propio hijo? Agachando la cabeza, derrotado, metió la mano en el bolsillo y cogió el teléfono. Solo había una persona a la que podía llamar que tomaría la decisión correcta por él. Marcó el número y se llevó el teléfono a la oreja para esperar a que su amigo hablara. Hola Toshi, ¿qué tal?, preguntó su amigo con tono alegre. La culpa inundó a Toshinori cuando le estrechó la mano. Estaba a punto de contarle a su amigo lo que le pasaba. No estaba seguro de si serían amigos después de esto. Naomasa, escucha. Necesito ayuda. Naomasa estaba en casa de los Yagi. Toshinori, Izumi e Inko estaban sentados en un sofá, con Tsukauchi sentado en una silla frente a ellos con expresión de asombro y disgusto. Se lo esperaban. Tenía todo el derecho a estar molesto con ellos. Descuidar a Izuku durante 9 años por no tener don, sobre todo porque el propio Toshinori no tenía don. Es difícil de digerir.
Naomasa se quedó atónito y en silencio. Esperaba, no rezaba, que todo esto fuera una broma pesada, pero su don era innegable. El hombre al que una vez consideró amigo había descuidado a su propio hijo. Para colmo, era algo tan hipócrita como su falta de don. Naomasa recuerda el día en que nacieron. Fue a visitar a su amigo en busca de apoyo y nunca lo había visto tan feliz. Toshinori había jurado que, pasara lo que pasara, amaría a sus hijos y sería mejor padre que sus padres. Menuda barbaridad terminó siendo. Naomasa había olvidado que Toshinori tenía un hijo. Así de descuidado se había vuelto. Solo se le ocurría una cosa que decir. 5 Nana te daría un buen golpe ahora mismo, dijo Naomasa. Toshinori se puso rígido ante sus palabras, pero asintió. Sí, lo haría. Naomasa suspiró y se sostuvo la cabeza. Enojarse con él ahora no mejoraría la situación. Era obvio que ya se estaba castigando bastante. Pero ahora mismo tenía que asegurarse de que esto fuera solo un caso de niño desaparecido, no una huida. Dado que Inko y Toshinori no habían cuidado tanto a su hijo en los últimos 9 años, no serían de ninguna ayuda. Así que Naomasa volvió la mirada hacia Izumi. Naomasa le dirigió a la chica una suave mirada. Inmediatamente se tensó y apartó la mirada. Sabía algo. Izumi, dijo Naomasa, haciéndola volver a mirarlo. Sus padres la miraron con preocupación. Izumi tragó saliva mientras él la miraba con los ojos entrecerrados. Izumi, ya que probablemente tú eres quien mejor lo conoces. Voy a hacerte algunas preguntas, dijo Naomasa con seriedad. Izumi asintió con la cabeza temblorosa. Naomasa notó el temblor en sus dedos, su expresión de terror y cómo no podía mirarlo a los ojos. Sabía algo o había hecho algo malo. Viendo la situación, probablemente ambas cosas. Su madre se acercó, le tomó las manos y le dedicó una sonrisa comprensiva antes de volverse hacia el detective. ¿Cómo era tu hermano?, preguntó. Izumi apartó la mirada, pero sonrió con tristeza. Era la persona más amable que podrías conocer. Ama tanto a los héroes como a las rarezas. Incluso lleva cuadernos y los analiza, tanto sus fortalezas como sus debilidades. Tenía un corazón hermoso y bondadoso que se ponía por delante de los demás sin cuestionarlos si se lastimaban en la escuela. Es tímido y poco sociable, pero a pesar de todo es cariñoso, sonrió. Naomasa la miró enarcando una ceja. Su don no se activó, así que Izumi decía la verdad, lo que enfureció aún más a Naomasa por descuidar a un niño tan bondadoso. Pero aunque había dicho todo eso, sus acciones anteriores no reflejaban las mismas emociones que mostraba ahora. Izumi, ¿dirías que eres amiga de tu hermano?, preguntó Naomasa, mirándola con los ojos entrecerrados. La chica se estremeció y volvió a mostrarse nerviosa. Ese sí, respondió ella. Naomasa se encogió de hombros y miró a la chica con indiferencia. Ella se puso roja, diciéndole a Naomasa que había mentido. Izumi, tengo una habilidad especial con el detector de mentiras y puedo decir que mentiste. Por favor, dime cuál es tu relación exacta con tu hermano, dijo Naomasa con severidad, fulminando a la chica con la mirada. Toshinori e Inko se quedaron sin aliento antes de volverse hacia Izumi. Estaba temblando y parecía al borde de las lágrimas. Izumi bajó la mirada, avergonzada. Yo lo intimidaré, tartamudea, y una lágrima cae al suelo. Naomasa se burla en voz baja de que no la oyen y pone los ojos en blanco. ¿Puedes explicarme por qué, por favor?, pregunta, mirándola. Ella tose un sollozo, con los ojos rojos e hinchados, y sube las piernas al sofá. Quiere ser un héroe. Siempre lo ha sido, y cuando le diagnosticaron que no tenía don, esa determinación no cambió. Yo tenía miedo de que muriera. Ser un héroe es peligroso, incluso con un don. No tener uno es un suicidio. Así que mis amigos y yo hicimos un plan. Si lo intimidamos para que se rindiera, renunciaría a ser un héroe. Pero nunca lo hizo y sigue sin hacerlo, sollozó Izumi. ¿Qué tan grave fue el acoso?, preguntó Naomasa, mirándola con los ojos entrecerrados. Izumi hizo una mueca y se cubrió la cara con las manos. Permaneció en silencio, sin responder a la pregunta. Izumi, dijo amenazante, te sugiero que cooperes, dijo con una seriedad aterradora. Izumi sorbió por la nariz y asintió, pero sin apartar las manos. 5L lo golpeamos. Hippo lo lastimamos con nuestras peculiaridades. Lo siento mucho, sollozó. 7 Naomasa la miró enfadada y desconcertada por lo que acababa de decir. Ella y sus amigos lo acosaron durante 9 años porque quería ser un héroe. Naomasa ha escuchado muchos argumentos indignantes, ya sean conspiraciones o estupideces. Pero esto es absurdo. A ver si lo entiendo.
En lugar de hablarle como a una persona normal, tú y tus amigos decidieron acosarlo a diario por simplemente querer ser un héroe sin don. Preguntó Naomasa. Su voz aún sonaba profesional, pero había mucha ira en ella, algo que las tres Yagi pudieron identificar. Izumi bajó la cabeza y asintió. Naomasa suspiró y se agarró el puente de la nariz. Se sentía como un maestro de escuela intentando enseñarle a un niño de segundo cómo funciona la resta. Naomasa miró a la niña, que seguía sollozando y apretándose las rodillas contra el pecho. ¿4 tiene Izuku amigos? Preguntó Naomasa. Izumi negó con la cabeza y lloró con más fuerza. Éramos sus únicos amigos. Pero cuando empezamos a hacerle bullying, los demás niños se unieron. Lo llamaban Deku como nosotros y a menudo se unían a él para golpearlo. Nadie quería ser su amigo por el riesgo de que también los hiciéramos daño, lloró. Naomasa resopló y negó con la cabeza, haciendo todo lo posible por contener la ira. Naomasa miró entonces a Toshinori, quien parecía destrozado. Lo entendía, pero no iba a consolarlo. Se merecía todo lo que sentía ahora. Toshinori captó la mirada de Naomasa y la sostuvo. Naomasa le hizo un gesto a Izumi y conversó en silencio con el hombre. Toshinori abrió mucho los ojos antes de bajar la mirada, avergonzado. Asintió. Naomasa suspiró y negó con la cabeza, decepcionado. Entonces, Toshi, dime por qué Izumi sabe del One for All y por qué Izuku probablemente no, a pesar de ser mucho mejor candidato, según he oído, preguntó Naomasa con tono cansado, completamente harto de todo lo que había oído hoy. Necesita unas vacaciones después de que todo esto termine. 7 se lo dije a Izumi hoy. Le ofrecí mi don, pero dijo que Izuku encajaba mejor. Acepté, pero no ha vuelto a casa para que se lo diga, dijo Toshinori con tristeza. Naomasa lo fulminó con la mirada. Si Izumi hubiera dicho que sí, ¿le habrías contado a Izuku que eras todopoderoso? Pregunta Naomasa con enojo, perdiendo su profesionalismo. Toshinori evita la mirada acalorada de Naomasa. No creo que lo hubiera pensado siquiera, admite Toshinori. Naomasa se burla de su peculiaridad, diciéndole que decía la verdad. Naomasa se levanta bruscamente, sorprendiendo a las tres Yagi. Los mira con expresión indiferente. Antes de hablar del castigo para ustedes tres y sus amigos, Izumi, me gustaría ver la habitación de Izuku, dijo. Su tono no daba pie a discusión, como si ninguno de ellos lo hiciera. Inko asintió y se levantó. Condujo al detective por el pasillo antes de señalar la puerta. Naomasa ni siquiera la miró antes de abrirla. Nada más entrar, Naomasa se siente abrumado por el olor. Era un olor insoportable a desinfectante, lejía y medicina. Inunda toda la habitación. Naomasa tose y se tapa la nariz con el brazo. Las tres Yagi miran horrorizadas a Naomasa cuando entra. Esta habitación no se ve tan mal, pero probablemente fue porque Izuku la limpió. Estaba increíblemente desolada. Un colchón sucio y sábanas con manchas de sangre, un pequeño escritorio que parecía a punto de romperse y, en segundo lugar, un armario que a simple vista parecía normal. Naomasa gruñó y se acercó. Abrió la puerta de golpe y frunció el ceño. 5 ignorando que Izuku tenía 3 prendas colgadas arriba, una de él.